Señor y Padre, gracias porque podemos estar confiados en ti y estar seguros en ti. Gracias porque nos das la oportunidad y la bendición de reunirnos hoy, este grupo de hermanos, para dirigir este servicio a aquellos que nos están viendo. Permite, Padre, de que tu palabra pueda tocar los corazones de aquellos hermanos que están en sus hogares y de aquellas personas que aún sin conocerte pueden estar viendo esta transmisión. Señor, usa tu palabra para llegar allí a los lugares donde nosotros a veces no llegamos, no podemos alcanzar. Pero hoy queremos hacerlo por medio de tu predicación. Bendice tu iglesia, Señor, donde quiera que esté. Cuida de tu iglesia, Señor. En tus manos nos ponemos y oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias al grupo de alabanza, gracias por este tiempo de adoración. Estamos muy agradecidos al Señor por la oportunidad que nos da de poder tener este tiempo con ustedes, esta transmisión en vivo, donde sé que hay algunos que se están conectando en esta hora para poder ver este servicio de nuestra iglesia. Espero que hoy también podamos tocar allí las necesidades de nuestra vida en los momentos que estamos pasando y poder allí reflexionar en la palabra del Señor y llegar a conclusiones donde podamos sacar enseñanzas para enfrentar los días que están por llegar y también los momentos que estamos pasando en la actualidad. Quiero solamente anunciar que el próximo jueves vamos a estar transmitiendo por Facebook Live el estudio bíblico y oración. Vamos a estar compartiendo, ya que en este tiempo no nos podemos reunir en células, solo lo estamos haciendo por esta vía de internet y podemos tener así un tiempo de oración con los hermanos y cadenas de oración y demás, pero el próximo jueves saldremos nuevamente en vivo y usted va a poder ver allí un tiempo de enseñanza y de aliento que vamos a estar compartiendo con ustedes a las 8 de la noche. Espero que ustedes puedan conectarse y puedan mantenerse al tanto de las actividades que vamos a estar teniendo durante este tiempo y puedan estar viendo también las meditaciones que compartiremos. Hoy quiero estar leyendo la Biblia en el libro de Job, capítulo 42. Es un libro hermoso, allí en el Antiguo Testamento, donde podemos sacar una serie de enseñanzas extraordinarias para nuestro andar diario y para poder enfrentar muchas de las cosas que estamos viviendo en la actualidad. Quiero que todos busquen allí en sus hogares, en el libro de Job, capítulo 42, y abran su Biblia, y allí vamos a estar meditando los versículos del 1 al 6. Quiero que solamente se centren allí, en estos versículos, porque en ellos vamos a estar meditando en el día de hoy. Queremos que ustedes puedan desde su casa seguir la predicación y también puedan ver directamente las enseñanzas que vamos a estar compartiendo. Quiero ahora que todos sigan con la vista y voy a leer esta porción bíblica que dice de la siguiente manera a partir del versículo 1 del capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias también por la bendición de poder leerla y exponerla en este día. Señor, que tu palabra pueda llegar a los corazones de aquellos que nos ven y que también nosotros podamos ser usados por ti en este tiempo. Perdona nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos que están allí observándonos desde su casa, quiero simplemente resaltar el contexto en que se encontraba, en el que se encuentra exactamente este texto que vamos a estar compartiendo en la mañana de hoy. En el contexto inmediato podemos ver allí cómo Job había tenido la
la dificultad directa de haberse enfrentado a sus amigos y las críticas de los amigos de él que habían llegado hasta su casa para cuestionar el por qué él estaba en la condición en que se encontraba. Recordemos que Dios había traído sobre Job una gran prueba y toda su familia había sido muerta, excepto su esposa, y luego vino Satanás y tocó la vida de Job con una gran enfermedad. Y Job, dice la palabra del Señor, que se echaba en tierra para poder saciar así su necesidad porque se sentía muy mal, se echaba ceniza sobre su cuerpo. Y en medio de todo esto los amigos llegaban y en vez de alentar a Job, lo que hacían era añadir más tristeza a la condición en que él se encontraba, añadiendo de que él se encontraba de esta manera por su pecado. Sin embargo, vemos que Job se justifica delante de ellos y también muestra su causa delante del Señor porque él sabía que él no había pecado contra Dios y que todo lo que había acontecido simplemente él no tenía ninguna respuesta para decir el por qué Dios estaba tratando de esa manera con él en aquel tiempo. La palabra del Señor dice a partir del capítulo 38 hasta el capítulo 40, cómo Dios comienza a hablar con Job desde un torbellino y le empieza a decir ahora que él se callara y escuchara lo que él tenía que decirle. Ante estas palabras, Job quedó completamente anonadado y no tenía respuestas para el Señor. Solamente dice allí en el capítulo 40, versículo detrás del 5, que él da una respuesta y dice, he aquí que yo soy vil. Es decir, mirándose a sí mismo ante todo lo que le había mostrado a Dios y después como Dios le habla de quién era él y todo el poder y el dominio que tenía el Señor sobre todas las cosas, no pudo hacer otra cosa que decir, yo soy un vil delante de ti, Señor. Que pudiera estar diciendo en otras palabras como que él había retado a Dios durante ese tiempo y que ahora él reconocía de que Dios estaba por sobre todas las cosas y que conocía también su causa. Entonces comienza Dios a hablarle un segundo discurso y dice la palabra del Señor que comienza diciéndole Dios, ¿invalidarás tú también mi juicio? Le dice Dios a Job. ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? Como queriéndole decir Dios a Job, ¿acaso lo que tú estás pasando simplemente yo no lo conozco? Pues mira Job, yo conozco también lo que tú pasas. Y lo que tú pasas ahora tú no lo puedes añadir como que yo soy el culpable de tus calamidades, aún sabiendo Dios que Él estaba por encima de todas las cosas y que había traído esa prueba para su hijo. Por medio de esta prueba, por medio de esa serie de declaraciones que hace Dios a Job y una serie de preguntas que Dios le hace a Job, que no hallaron respuesta ninguna de la boca de Job, sino que cayó completamente ante la presencia de Dios. Podemos hoy sacar algunas aplicaciones basadas en la respuesta que da Job a partir del capítulo 42, versículos del 1 al 6. Es decir, Dios le habló a Job de una manera directa y le dice a Job todo lo que él tenía que escuchar. Le hace preguntas sin respuestas, porque Job no tenía nada para contestarle a Dios. No tenía argumentos para decir nada a Dios. Pero en medio de todo esto, hace declaraciones claras Job acerca de lo que Dios le estaba diciendo y sobre la situación en que se encontraba. A partir del versículo 1 del capítulo 42, dice la palabra del Señor claramente que en este momento, después de que Dios le dice todas estas cosas, las declaraciones de Job son como una respuesta a Dios por la manifestación de su poder y su gloria. Cuando Dios le muestra todo su poder y todo su dominio sobre todas las cosas creadas, entonces Job calla y solamente puede decir palabras como esta: tú lo puedes todo. Y esa es la primera declaración que hace Job ahí en el versículo 2, cuando dice, yo conozco que todo lo puedes. Yo conozco que todo lo puedes. Job, cuando vemos allí el libro que se le atribuye a él, exactamente la historia de él, dice la palabra del Señor de que Job no tenía dudas de ese poder de Dios porque él creía en ese Dios que lo había sostenido y le había bendecido por muchos años. Sin embargo, había algo nuevo que había ocurrido en Job, algo que él no pensaba que podía acontecerle.
Y eso trajo para él conocimiento, no solamente de que Dios podía hacer lo que quería, sino que Dios era el Todopoderoso y que sostenía todas las cosas. Allí podemos encontrar exactamente que no es solamente Dios el que rige la historia, sino el que está por encima de la historia, el que rige cada ser humano y guía los pasos del hombre. El propósito inevitable de Dios para cumplir su plan en la vida de cada hombre lo experimentó Job directamente en este sufrimiento. El sufrimiento de Job no tenía quizás sentido para él, pero para Dios sí. Para Dios sí tenía sentido. Y aunque Dios no se lo explica ni justifica el por qué vino esta situación a Job, simplemente Dios mostró su propósito y su voluntad, sabiendo que estaba Él por encima de todas las cosas. Por eso es que Job hace esta declaración: Señor, hoy comprendo por medio de toda esta experiencia, por medio de estas declaraciones que tú me has hecho, de que tú todo lo puedes. Y es la primera declaración de Job. Hace luego otra declaración seguida a esta. Y la declaración es la siguiente: tú lo conoces todo, Señor. No solamente Job reconoce de que Dios podía hacer todas las cosas como Él quería, sino que Dios conocía todo lo que estaba pasando. Allí en la declaración siguiente dice la palabra del Señor en el mismo versículo 1. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job le dice a Dios: Señor, ahora comprendo. Y aunque lo sabía por la experiencia que había tenido contigo, ahora lo vivo más directamente, de que tú lo conoces todo. No hay pensamiento que se esconda de ti, Señor. El Señor escudriña, querido hermano y amigo, que me estás viendo por las redes. El Señor escudriña el corazón del hombre. El Señor conoce el corazón del hombre. Conoce el pensamiento y las decisiones del hombre. No podemos ocultar nada al Señor. Por lo que cuando vemos allí la Escritura, vemos como Job tiene que llegar a un clima de su vida y reconocer que aún en medio de todo su sufrimiento, Dios conocía su condición, conocía su situación y Él estaba por encima de todo. Y por esa razón Job solamente queda allí delante del Señor, dando una respuesta como esta ante las palabras extraordinarias de los capítulos anteriores al 42. Y hace la declaración que repito allí en la palabra del Señor: y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay pensamiento que se esconda de ti. Hay una tercera declaración que hace Job después de haber tenido este encuentro con el Señor y haber escuchado directamente las palabras de Dios, haciéndole preguntas que no tuvo respuestas para Dios. Y allí la respuesta que Job hace en el versículo 3, lo podemos resumir como que Job le dice: tú lo controlas todo, Señor. No solamente Job reconoce de que el Señor lo podía todo, lo conocía todo, sino que lo controlaba todo. Tú lo controlas todo, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas. ¿Y cómo lo expresa Job? Como aparece allí en el versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job quizás comete el error. Durante todo este libro usted puede ver la vida de Job y usted puede ver cómo Job está justificando su condición como que esto había venido a él sin ningún pecado cometido. Por tanto, Job justifica delante del Señor de como que Dios estaba siendo injusto con su causa. Pero la respuesta de Dios fue claramente para Job, algo que lo llevó entonces a reconocer de que no hay injusticia ninguna en Dios. Dios todo lo hace y Dios todo lo controla y todo lo hace con un propósito. Es por eso que Job quizás comete el error de reclamar una respuesta a su problema de sufrimiento. Y quizás le pudiera haber dicho a Dios: Señor, ¿por qué has permitido que yo sufra de esta manera? ¿Por qué has permitido que yo esté pasando por este momento? Pero cuando Job comienza a meterse en esta área, comienza a darse cuenta que esa área no es de una comprensión humana,
No es para nosotros comprender el por qué tenemos que pasar por momentos como los que estamos pasando hoy. No es comprensión humana preguntarle a Dios para decirle, Señor, ¿por qué esto otro? ¿Por qué se enferma una persona o no? Hace unos días, exactamente el día de ayer, estaba escuchando una noticia del país del cual procedo, de Cuba, de un pastor de la provincia de Villa Clara, de la ciudad de Remedio, que contrajo el coronavirus. Había llegado de España y estaba con su familia y pude ver allí su última transmisión en Facebook, donde él pedía oración por su vida y pedía a los hermanos que tuvieran confianza de que esto era simplemente un momento que debía pasar y que pronto estaría con su familia y estaría nuevamente congregándose con su iglesia para seguir adelante, para seguir predicando el Evangelio, para seguir exponiendo las verdades del Evangelio de Dios a aquellas personas que no le conocían. Pero la triste realidad es que esta fue su última transmisión de Facebook. Después de esa transmisión, fue ingresado y murió. Y uno puede preguntarse, Señor, ¿acaso no es tu hijo? ¿Acaso no es una persona que te ama? Una persona que está exponiendo tu mensaje, que está llevando adelante tu propósito y tu palabra para que otros vengan rendidos hasta ti. ¿Acaso tú, Señor, has visto más allá y por qué tú no puedes? ¿Por qué tú permites, que esta persona haya partido a tu presencia hoy, teniendo tanta vida? Una persona algo más de 50 años. Simplemente hay cosas que escapan de la comprensión humana. Simplemente hay cosas que nosotros no podemos controlar. Dios está por encima de todo. Dios controla todas las cosas. Y allí el libro de Job nos muestra exactamente este principio, que Job se da cuenta de que Dios estaba por sobre todas las cosas y que él no podía comprender todo. Pero Dios estaba al control de todo. Dice la palabra del Señor que Job dice, dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Cosas que él no podía comprender por qué sucedían y que solamente le corresponden a Dios el dar respuesta. Job reconoce entonces delante del Señor sus limitaciones y dice allí, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Lo pudiéramos hacer otra paráfrasis y poder darle una explicación un poco más clara de esta expresión. Pudiéramos decir, ¿quién soy yo? Como si Job estuviera diciendo, ¿quién soy yo para dudar de tu providencia? Mostrando así mi ignorancia. ¿Acaso nosotros estamos aquí para dudar de lo que Dios está haciendo? ¿Para dudar de que Dios está por encima de todo? ¿Para dudar que Dios sostiene todas las cosas? ¡No! Dios está por encima de todo, sostiene toda su creación y tiene cuidado de todos nosotros como hijos. Aun cuando nos enfermemos y estemos pasando por momentos difíciles como los que pasamos. Muchos de los que nos están viendo quizás han pasado toda una semana en casa sin salir. Hay mucho temor e incertidumbre. Pero yo quiero decirte, querido hermano, de que las palabras de Job también son palabras para nosotros hoy. Palabras que nos dan aliento y ánimo. Y estas son las primeras 3 declaraciones que hace Job a Dios. Tú lo puedes todo, Señor. Y eso es lo que usted tiene también que decir allí donde está. Tú lo puedes todo, Señor. Tú lo conoces todo, Señor. Otra gran declaración. Tú lo controlas todo, Señor. La tercera gran declaración. ¿Por qué razón dice esto Job? Porque Job ahora estaba experimentando lo que él durante días atrás no había visto. En tiempos como estos, querido hermano que me escuchas y amigo, Dios continúa dándonos muestras de su poder y majestad. Dios continúa dando muestra de que Él está al control de todas las cosas. En Dios está la respuesta, querido amigo. Dios tiene la respuesta para el corazón quebrantado del hombre. Él está por sobre todo. Dios no se limita a un espacio. Dios no se limita a nuestro tiempo. Dios está por encima de nuestro tiempo y de nuestro espacio, porque Él es Dios. Solo Él es Dios. No hay nadie como Él. Después de estas 3 declaraciones primeras, que muestran a un Job consciente de que Dios está por encima de todas las cosas, cae delante del Señor rendido y hace 3 declaraciones más. Pero ya humillado delante del Señor. Después de haber reconocido de que Dios estaba por encima de todas las cosas, Job le dice entonces a Dios, enséñame a caminar como tú quieres. Y allí lo vemos claramente en el versículo 4 cuando dice, oye te ruego y hablaré.
Te preguntaré y tú me enseñarás. Yo no te voy a hablar, Señor. Yo no voy a decirte palabras. Yo simplemente voy a escuchar lo que tú quieres decirme, lo que tú tienes para mí. Cuando la palabra del Señor nos dice esto, es que Job había caído ya en un estado completamente de humillación delante del Señor, reconociendo de que su condición, él no podía entonces levantarse en contra de aquel que lo había llevado a ese momento, aún viéndolo él como justicia o no, Dios era el que tenía el control. Quiero que tú me sigas enseñando, fue la palabra que Job le dijo al Señor. Quiero saber más de ti, Señor. Yo quiero que tú me enseñes, yo quiero conocerte más. Hoy necesitamos que la palabra de Dios nos enseñe, nos guíe, nos aliente. En vez de hablar y cuestionar a Dios por lo que pasa, debemos callar y ser enseñados por la palabra de Dios. Aprender a esperar en Él y a tener confianza. Debemos rogar a Dios para que nos enseñe a caminar como Él quiere y a donde Él quiere. Hoy el hombre se cuestiona. Hoy el hombre levanta su boca contra el cielo y le dice a Dios, ¿por qué está pasando esto? Ya muchas personas dicen de que si fue un virus inducido o creado en laboratorio y fue regado, cualquier cosa que haya pasado, querido hermano o amigo que me escuchas, cualquier cosa que haya ocurrido, simplemente Dios está al control de todo. Y nosotros somos vulnerables ante todo lo que ocurre. Pero quiero decirte a ti que me escuchas, en tiempos como estos es tiempo para decirle a Dios, enséñame. Quiero conocerte más. Quiero aprender más de ti. Quiero seguir creciendo exactamente en lo que tú muestras en tu palabra. Quiero saber qué es lo que tú tienes como plan para mi vida. Hay mucha incertidumbre. Sí, incertidumbre. En las noticias cada vez que salen en la televisión, una de las cosas que le preguntan a los periodistas, o los periodistas hacen, la pregunta es, ¿hasta cuándo va a ser todo este tiempo? ¿Cuándo termina la cuarentena? ¿Cuándo ya podemos volver a la vida normal? Nadie tiene respuestas. Nadie puede decir mañana será. Nadie puede decir el mes próximo. Algunos tratan de poner una fecha, como algunos han tratado de poner la fecha de la venida del Señor, pero hay incertidumbre, nadie lo sabe. Nadie sabe si mañana ya podremos seguir la vida normal. Nadie sabe si será el mes de abril ahora, o será el mes de mayo, o será junio, o será julio. Ya algunos hablan un poquito más allá. Y algunos hablan de que ya el virus está entre nosotros y va a continuar, y es cierto. Pero nosotros tenemos que estar confiados en el poder y la majestad de Dios, porque Dios todo lo puede. Tú puedes todo, Señor. Tú lo conoces todo, tú lo controlas todo. Y cuando tú reconoces eso, entonces caes delante de la presencia del Señor humillado y le dices, ahora enséñame. Enséñame para yo comprender más acerca de ti. La quinta declaración que hace Job, y la segunda después de haber reconocido esa majestad en las tres primeras enseñanzas que dimos, es que Job le dice ahora en el versículo 5, ahora no solo creo en ti, también te conozco. Fíjense cómo dice la palabra del Señor, que Job le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo un hombre que ya conocía al Señor podía decir esto? Job llegó a un punto donde su fe fue más allá de creer. Él no solamente ahora creía, ahora él estaba experimentando directamente la presencia y el poder de Dios. Recordemos que Job era un hombre temeroso de Dios. Cuando leemos allí el libro de Job, vemos cómo caminó con Dios, cómo obedecía a Dios. Cuando Satanás se presenta ante la presencia de Dios, le dijo, ¿no ves ese siervo tuyo? ¿Sabes por qué él está así? Porque tú nunca le has tocado nada, lo has bendecido solamente. Y Dios le dice a Satanás, bueno, ve. Vamos a probarlo, pero no quite su vida. Y así pasó todo lo demás. ¿Por qué? Porque Job era un hombre fiel, era un hombre temeroso, era un creyente verdadero. Pero ahora llega un momento de clima de su vida después de haber pasado por todo el sufrimiento, por toda la situación que pudo experimentar. Y llega y dice al Señor, de oídas te había oído. ¿Por qué Job llega a esta conclusión? Y es una pregunta que yo me hacía cuando preparaba este mensaje. ¿Por qué Job llega a una conclusión de que simplemente del Señor había escuchado, pero no había experimentado? Porque tuvo que pasar por una situación como esta para darse cuenta de que Dios siempre estuvo a su lado.
Tuvo que pasar por una situación como esta que pasó él y todo su sufrimiento para saber de que Dios tiene el control de todas las cosas. Él lo sabía, pero ahora lo experimentó. Lo experimentó en carne propia, porque a la enfermedad le tocó su propia piel. Lo experimentó allí, viendo a toda su familia ser herido y muertos. Entonces, él podía hablar de Dios por experiencia, no porque se lo habían contado, no por lo que había oído. Ahora él estaba experimentando a Dios. Antes de todo lo que le ocurrió, él tenía una fe y una confianza en Dios buena, inseparable. Ahora, después de pasar por los terribles momentos de las pérdidas de seres queridos, enfermedad y acusaciones injustas, su fe y su conocimiento de Dios aumentaron. Ya no hablaba de alguien en quien creía, sino de alguien del cual experimentaba su presencia. Era Job. Estaba experimentando directamente la presencia y el cuidado de Dios. Estaba experimentando su providencia. Ahora sabía que su vida no había sido probada en vano, sino que Dios estaba simplemente teniendo misericordia aún en medio de la prueba en que se encontraba. Querido hermano y amigo que me escuchas, oír de alguien no es lo mismo que conocerlo. Usted puede oír de una persona y decir, ¿usted conoce a fulano? No, pero he escuchado de él. No es lo mismo escuchar hablar de alguien que conocer a ese alguien en persona. No es lo mismo hablar de un lugar histórico que visitar un lugar histórico y hablar del lugar histórico. No es lo mismo ir a Israel y caminar por las calles de Jerusalén o hablar sin conocer de las calles de Jerusalén. Qué bueno es poder visitar el lugar y después hablar con propiedad acerca del lugar. Eso lo experimentó Job. Todos nosotros podemos estar hablando de Jerusalén en nuestros estudios, de las murallas de Jericó cuando cayeron. Pero cuando uno ve directamente el lugar, uno experimenta lo que no puede experimentar creyendo que sucedió. Simplemente ves con tus ojos lo que sucedió. Eso le pasó a Job. Por eso Job dice, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Ahora te conozco, Señor. Ahora conozco quién tú eres. Ahora sé que tú tienes el dominio sobre mi vida. Por eso llega una última declaración. Perdóname por mi ignorancia. Señor, perdóname a mí por mi ignorancia. Job pide perdón no por haber pecado. Si ahora en este momento Job está pidiendo perdón por haber pecado, entonces se está contradiciendo exactamente el texto bíblico cuando Job decía en otros pasajes, yo no he cometido pecado para arrepentirme cuando sus amigos vinieron ante él. Yo no he hecho nada por lo cual merezca este juicio. Pero en este momento Job pide perdón, no por haber pecado, sino por la ignorancia que tenía acerca de Dios. Pide perdón exactamente por lo que él dijo a Dios, por las preguntas que hizo a Dios, por haberse justificado él mismo delante de Dios como alguien que había hecho algo bueno. Y Dios le dice, no hay nada que se escape de mí y te lo he mostrado, Job. Y ante esta declaración Job dice, Señor, he sido ignorante, me retracto de todo lo dicho. Me retracto de todo lo dicho. Job todavía sufre, recordemos. Job aquí no está sanado completamente, todavía sufre. Todavía está sentado sobre un montículo de cenizas. Pero su amargura ha sido aliviada por un encuentro con Dios. Todo lo que sentía él contra Dios fue quitado en este momento. Querido hermano y amigo, en nuestros tiempos debemos continuar sabiendo, comprendiendo de que Dios continúa en su trono. Dios no se ha ido del trono. Él es el soberano rey. Él mantiene todas las cosas con la diestra de su justicia. Simplemente nosotros hoy debemos comprender de que como que Él es rey soberano y como que nada se escapa de su mano, a Él nos debemos y a Él servimos. Hoy debemos seguir confiados que Dios tiene el poder absoluto de todas las cosas. Dios conoce
todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Él conoce todo lo que ocurre con este virus que está llegando a muchas familias. Dios está controlando todo este mundo y todavía lo hace. Que nadie dude esto. Usted que me escucha, hermano, no dudes del poder de Dios. No dudes de la presencia. No dudes del conocimiento y del control de Dios sobre su creación. Cuando comprendas estas cosas, entonces también vas a poder hacer como Job. Vas a comprender mucho de lo que Dios está haciendo. Y entonces vas a arrodillarte delante del Señor y le vas a decir al Señor: Señor, ayúdame a caminar en tus sendas. En estos tiempos son tiempos para caminar en las sendas del Señor. Son tiempos para decirle: Señor, no dejes que mi vida se aparte. Yo quiero aprender de ti. Enséñame, Señor, enséñame. Tengamos la actitud de Job. No de cuestionar, no de hacer preguntas a Dios, sino de recibir enseñanza de parte de Dios. Es tiempo también de que cuando usted comprende que Dios es todopoderoso y tiene control de todas las cosas, es tiempo de que usted también sepa que necesitas conocerlo más. Y para conocerlo tienes que conocer su palabra. No es lo que otros dicen, es la palabra del Señor la que es suficiente. Son tiempos de angustia para muchos, pero son tiempos de esperanza por medio de la palabra para todos. Cuando uno viene a la palabra de Dios, encuentra esperanza y consuelo de parte del Señor. Conoce más a Dios, querido hermano, querido amigo que me escuchas, por medio de su palabra. Pídele perdón por tus pecados, como lo hizo Job. No por sus pecados, sino por su ignorancia. Tú pide perdón por tus pecados y por tu ignorancia. Por la ignorancia de haber vivido sin Dios por tanto tiempo y de ver que todo lo que está ocurriendo ahora ha tocado tu vida y tú dices: ¿ahora qué? Y has tenido que levantar tus ojos al cielo y decirle: Señor, ayúdame ahora. Sí, Dios puede ayudarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere perdonar tu pecado. Para eso envió a Jesucristo. Para que tú pudieras tener vida y vida abundante. Para que tú pudieras depositar tu fe en su Hijo Jesucristo y así poder tener salvación. Pídele perdón por tus pecados. Reconcíliate con tu Salvador. Hay esperanza, sí, hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en la persona de Jesucristo para toda esta humanidad. Y tú no te escapas de esas personas. Tú tienes la oportunidad de recibir al Señor Jesucristo. Por eso, querido hermano y amigo, aún en tiempos difíciles, aún pasando por las situaciones más crueles, aún pasando por el valle de sombra de muerte, usted en manos del Señor es triunfador. Usted en manos del Señor es triunfador, porque su fe está depositada en el lugar seguro que es Jesucristo. Por tanto, tú que me escuchas, si no has tomado una decisión por Cristo, ahora es el tiempo de hacerlo. Ora conmigo y allí presenta al Señor tus cargas y pídele al Señor perdón por tus pecados. Y en medio de todo tu sufrimiento, dile al Señor: Señor, en tus manos me pongo para que tú perdones mi vida, para que tu vida sea una realidad en mí. Yo quiero conocerte más, Señor. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero vivir para ti. Ahora es el momento de tomar esta decisión. Allí donde estás, yo quiero orar por ti. Y si Dios te ha estado hablando hoy y tú quieres recibir a Cristo como tu Salvador personal y depositar toda tu confianza en Él, y Dios te ha estado tocando por medio de su Espíritu, allí donde estás, yo quiero que ores conmigo. Que ores conmigo y digas al Señor: Señor, yo sé que he pecado contra ti y necesito de ti. Vamos a orar. Inclina allí tu cabeza delante del Señor y escucha exactamente estas palabras. Señor Jesucristo, delante de ti estoy pidiéndote perdón. Yo he vivido lejos de ti por tiempo, Señor. Pero yo quiero reconciliarme ahora contigo. Yo quiero tener esperanza, Señor. Y sé que la única esperanza está en ti. Yo hoy quiero recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Señor, en este momento transfiero toda mi confianza en ti. Yo no quiero vivir más para mí. Yo creo que Jesucristo vino a este mundo para morir por mis pecados. Y allí en la cruz del Calvario ocupó mi lugar. Yo lo creo hoy, Señor. Yo lo acepto como mi único y suficiente Salvador.
Señor, haz de mí la persona que tú quieres que sea. En el nombre precioso de Cristo te lo ruego. Amén y amén. Si allí en las redes tú estás haciendo esta oración y tú has tomado esta decisión por Cristo y tú estás allí conectado, por favor, da un like y di solamente allí, lo hice, lo hice, lo hice. Y allí yo podré ver exactamente si alguno de ustedes pudo tomar esta decisión por Jesucristo. Jesucristo es la persona más importante. Jesucristo tiene un plan para ti. Si lo hiciste, ponlo allí en las redes. Lo hice, lo hice, lo hice. Y a partir de este momento comienza a pedirle al Señor que te enseñe de su palabra, que te enseñe a caminar como Él caminó. Él tiene un plan maravilloso contigo, amigo. Él tiene un propósito maravilloso contigo. Y por eso es que no puedes perder la oportunidad. Hoy es el momento. Si lo hiciste, ponlo. Y si no lo hiciste o no quieres hacerlo, no importa. Pídele al Señor que cuide de tu vida en medio de estos tiempos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Esperamos vernos nuevamente y que podamos tener nuevamente otra transmisión para exponer nuevamente su palabra y que usted pueda recibir el mensaje de parte del Señor. Que Dios le bendiga.